La otra vez estaba en mi pieza y era domingo, cerca de las 7 de la tarde creo. Afuera ya había oscurecido y la pieza estaba completamente azul, de ese azul que solo aparece en invierno. Estaba tapado hasta la nariz, escuchando música, cuando empezó a sonar una canción a la que nunca le había dado mucha bola. Confesiones de invierno de Sui Generis. Me encantó, pero cuando terminó me quedó dando vuelta una pregunta. ¿Por qué el invierno aparece tan seguido cuando queremos hablar de tristeza? Porque a mí me encanta el frío, pero hay una parte del invierno que nunca termino de disfrutar. Esa melancolía o esa falta de energía, esas ganas de no hacer absolutamente nada. ¿Por qué pasa eso? En muchos casos, pero otros, claro, lo hacían porque nunca habían visto nevar en Buenos Aires, como nadie de nosotros. De esta forma, por cierto, porque no se producía... La explicación científica dice que el ser humano necesita de luz para poder regular hormonas como la serotonina y la melatonina, hormonas que son tan importantes para regular nuestro estado de ánimo. Justamente la ausencia de la serotonina por la ausencia de luz solar es lo que nos produce esta tristeza, irritabilidad o melancolía inclusive. Todo esto junto hace que nos encontremos un día lunes acurrucados en posición fetal, vibrando en las frecuencias bajas con una tonalidad azul grisácea. Inclusive existe una explicación psicológica a esta forma de sentir que tienen las personas durante los días grises. Se lo conoce como trastorno afectivo estacional y se dan dos patrones o tipos, de patrón otoñal o invernal y de patrón primaveral o de verano. En esta ocasión nos centraremos en el primer patrón. Este trastorno, como dice su nombre, puede aparecer en contexto de cambio estacional, cuando los días se vuelven más cortos, oscuros, solitarios, cuando las hojas pierden su color, cuando el pasto se seca, o cuando el sol se va a descansar y entra las nubes. Todo esto sumado en ciertas personas cambian fuertemente su comportamiento físico y psicológico. Pero pará, ¿y si no es algo más abstracto? Algo como la cultura. Si el invierno produce tristeza por razones culturales. Hay varios ejemplos donde se utiliza el frío para expresar tristeza, pero ¿por qué? Si nos fijamos en nuestra historia como especie, podemos observar que este fenómeno climático siempre representó negatividad. Por ejemplo, en la Europa preindustrial. La llegada de este periodo era sinónimo de enfermedad, escasez de alimentos, muertes de cultivos y en general un aumento de la mortalidad. A su vez, la llegada de la revolución industrial fue un antes y un después en la historia de la humanidad en varios ámbitos. Trajo tantas cosas positivas como negativas. Se podría decir que inclusive hizo un cambio en la biología del humano, pues antes el humano trabajaba hasta la hora en la que el sol se escondía. Esto marcaba el momento en que debía finalizar el trabajo e ir con la familia a comer y a pasar tiempo. Pero bueno, la llegada de las fábricas y junto a eso la llegada de la luz hizo que el trabajo se extendiera por horas, inclusive ya cuando el sol se escondía. Y esto no mejoró en el invierno, sumado a que las condiciones de trabajo no ayudaban y provocaban un decaimiento emocional en las personas. Aquí se presenta una característica que incluso se nota más en la actualidad: la soledad. En muchas sociedades, especialmente en aquellas con inviernos rigurosos, el frío reducía la movilidad y obligaba a permanecer durante largos periodos dentro del hogar. Ese aislamiento respecto del mundo exterior convirtió al invierno en una estación asociada al silencio, la espera, la introspección, lo cual era totalmente alejado de lo que las comunidades originarias hacían. Pero ya vamos a eso. Estos sentimientos y sensaciones buscarían un camino de expresarse. ¿Qué mejor ruta que el arte? Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de... Voy a destacar una de las partes más presentes del arte en nuestra vida, que es la música. Pareciera que los artistas encuentran un lugar cómodo en el invierno, donde aflorar sus ideas y pensamientos. Por ejemplo, como había mencionado, Charly García y Nito Mestre en Sui Generis con su álbum Confesiones de Invierno. Todo el álbum habita en esta especie de sensación baja, calma y triste. La suavidad de las voces de Charly y Nito, sumado a las simples de sus melodías lúgubres, la estética en las letras que poseen sus canciones que cuentan dos historias a la vez utilizando metáforas con dicha estación. Sobre todo destaco la canción que da título al álbum. Me echo de su cuarto
La totalidad de la canción utiliza este clima para representar la crudeza de crecer y madurar al frente de una vida llena de ambigüedades, enfrentando la soledad, la falta de dinero y la necesidad de un refugio, que puede o no ser tanto físico como psicológico, mental o inclusive sentimental. Es muy duro poderme. Last week, a relatively unknown band sold out London's 7,000. Pero ¿por qué quedarnos en lo nacional? Pasemos a Inglaterra con la banda Stone Roses y su obra Made of Stones. Utiliza lo que son imágenes relacionadas al frío para generar una atmósfera y a su vez poder generar un subtexto en esta misma, relacionada al abandono, a la pérdida y a la falta de afecto. El frío en este caso no es solamente un dato atmosférico, digamos. Es un recurso que permite la expresión de la distancia afectiva con una persona, la desolación. Esto nos demuestra una vez más que el frío de por sí no genera tristeza, sino es nuestra reinterpretación la que da estos matices. Matices que pueden o no estar influenciados por vivencias culturales o sociales. Podría seguir agregando más ejemplos para poder demostrar este punto, pero no quiero hacer tan extenso este video, o más de lo que ya es. Pero pará, Nero, ¿se acuerdan cuando les dije que habían ciertas comunidades que asociaban al invierno a otros sentimientos, lo que a su vez generaba otra visión de este? Bueno, les quiero decir que esas comunidades son las aborígenes, quienes pasaban el invierno por una forma diferente que los europeos en la época preindustrial. Los nativos hablaban de pasar necesidad o sufrimiento, azog che. Sin embargo, la perspectiva que poseían era totalmente disruptiva a la que poseían las civilizaciones más modernas. Sus comunidades giraban totalmente dentro de un concepto llamado Husek, la buena voluntad, el cual significa, y cito textualmente, es un principio metafísico, ordenador y fuente de energía espiritual, ubicado en el corazón que algunos autores identifican con el alma, cuya función es cuidar y proteger al cuerpo físico de las personas para enfrentar las enfermedades, pero también al cuerpo social, ya que permite la comunicación, promueve la solidaridad y evita el egoísmo. Entonces, el invierno, aparte de ser un momento de sufrimiento, era una prueba de templanza y de mesura espiritual física, al tener que compartir los pocos recursos que se tenían con la comunidad y no ejercer el egoísmo e individualismo. Un momento donde la comunidad se reunía en fogones para poder socializar y compartir momentos. Fue estas características que se podrían decir que se fueron perdiendo o modificando lo que terminó desembocando a la asociación del invierno con la soledad y tristeza. Pero, ¿qué hay de la gente que sí disfruta el invierno? O sea, he estado fundamentando por qué el invierno nos puede producir tristeza, pero no siempre fue y será así. Como vimos ya, desde antes ciertos grupos ya veían a este ambiente de una forma distinta. Lo veía como un momento de tranquilidad, de crecimiento personal, mental y espiritual, de socializar con el grupo, con la gente. Un momento de crecimiento. Es entonces por eso de por qué nos encanta a ciertas personas el invierno. Es un momento donde el mundo pareciera girar mucho más lento, donde no existe ese calor incesante y cansino, donde podemos descansar del agobio social que a veces nos produce la gente cerrándonos en nuestras casas tapados hasta la nariz de nuestras mantas. Un refresco a nuestra vida. Quizá el invierno nunca fue una estación triste. Tal vez heredamos esa idea de generaciones que aprendieron a temerle, porque la tristeza no siempre vive en el clima. Muchas veces vive en el significado que le damos. Y quizás por eso algunos vemos en el invierno un final, mientras otros encuentran el único momento del año en el que el mundo, por fin, baja la velocidad.